¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Es un agrado llevar una palabra del Señor. Y en este día deseo compartir un extracto del capítulo número 19 del libro de Hechos. Va desde el versículo 11 al versículo 16 y lleva por título Los demonios conocen a los verdaderos creyentes. Pero antes de ir a la palabra en esta mañana, vamos a pedir la intervención de nuestro Señor en todo lo que vamos a hacer hoy. Permíteme orar en este día. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por poder estudiar su palabra, Señor, porque a través de su palabra le conocemos a usted, conocemos su carácter, su atributo, Señor, y todas las promesas que ahí están. Gracias le damos en esta hora y pido, por favor, la bendita intervención del Espíritu Santo para que me ayude en este día a compartir esta palabra y también que pueda tocar a todos aquellos que van a ver esta reflexión, que esté ahí trabajando con cada uno de ellos, trayendo entendimiento espiritual para poder recibir en este día esta reflexión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a ver capítulo 19, libro de Hechos, desde el versículo 11 al 16. Pero antes de realizar la lectura de estos versículos, deseo introducirte en qué contexto se desarrolla esto. En primer lugar, Pablo, el apóstol Pablo, que vamos a mencionar frecuentemente acá, se encuentra en su tercer viaje misionero. Él está en Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia de Asia. Allí se encontraba el templo de Artemisa o Diana de los Efesos. También en ese lugar, Pablo se va a encontrar con unos discípulos que podríamos llamarlos medios o incompletos. ¿Por qué? Porque solamente habían sido bautizados por Juan o en el nombre de Juan, y no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces aquí Pablo va a tomar esto y va a bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos acá que el bautismo de Juan, ¿qué representaba? El arrepentimiento. Cada vez que Juan bautizaba a alguien, él indicaba que con esto ellos se estaban arrepintiendo. Porque ¿cuál era la tarea de Juan el Bautista? Preparar el camino del Señor. ¿Para quién? Para el Mesías. Preparar los corazones para que cuando viniera el Señor Jesucristo, ellos ya estuvieran listos y prestos. Entonces, estos discípulos que habían sido bautizados por Juan aún no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablaron o escucharon hablar a Pablo, que les hablaba del Señor Jesús, ahora ellos se bautizan en el nombre de Jesús. Y en ese momento, el apóstol Pablo ora por ellos, reciben el Espíritu Santo con la evidencia de hablar nuevas lenguas. Y también dice que comenzaron a profetizar. Eran alrededor de 12 hombres. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Cuando le damos cabida al Espíritu Santo, amado, nuestra vida cambia, tiene un vuelco. Ya dejamos de tener un cristianismo monótono. Un cristianismo muchas veces aburrido. Ya no lees la Escritura porque en la iglesia te dicen que leas. Ya no oras porque se te motiva a orar. Ya no buscas al Señor de madrugada porque toda la iglesia se concerta y dice vamos a buscar al Señor en la mañana, o no ayunas. ¿Por qué? Porque te llamamos a ayunar. Si no, tú ayunas, tú oras, tú lees la Escritura, tú buscas al Señor de madrugada porque se convierte en una necesidad en tu vida. ¿Y eso qué hace, amado? Mejora tu relación con el Señor.
Además se nos dice que Pablo entró a una sinagoga, más o menos hablando del Señor durante unos 3 meses. Pero algunos dicen que maldecían el camino. Cuando nos habla del camino, se les dice a los primeros cristianos que de esa forma se les llamaba la secta del camino. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús generalmente le enseñaba en la ruta o caminando. De esa forma eran conocidos. Entonces Pablo en ese momento toma una decisión de dejar de ir a la sinagoga y se retira con algunos discípulos y continúa sus enseñanzas del reino en la escuela de un hombre llamado Tirano, ¿ya? Esto lo mantuvo aproximadamente por 2 años. Dice ahí también que habitaban en Asia judíos y griegos y que todos estos oyeron la palabra del Señor. Y aquí ya nos está anticipando algo. Judíos y griegos. Los griegos representan a los gentiles. En Éfeso existían diferentes sistemas de creencias religiosas o sincretismo religiosa, que en el fondo es una mezcla de muchas creencias o culturas religiosas. Y ahora vamos a entrar entonces a la reflexión en esta mañana. Hechos capítulo 19 desde el versículo 11 al 16. Le voy a dar lectura y posteriormente lo vamos a explicar. Dice así, comenzamos con el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces de aquí nace el nombre de esta reflexión. Los demonios conocen a los verdaderos creyentes. Comencemos a analizar desde el versículo 11. Decía: y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Estamos viendo acá que el Señor usa como instrumento a Pablo para manifestar su soberanía divina. También usa a Pablo, de acuerdo a esto, dice acá, para realizar milagros extraordinarios, o sea, fuera de serie, fuera de lo común. En ese momento Pablo se constituye en un canal por el cual Dios realiza milagros. Vemos que esto es iniciativa de Dios. Pablo lo que hace es disponerse para ser parte del propósito de Dios, porque la misma Escritura nos dice que del hombre son las disposiciones del corazón. Si tú te dispones a ser usado por el Señor, Dios te va a usar. ¿Por qué? Porque el Señor necesita hombres, necesita mujeres, necesita jóvenes que puedan extender su reino, y a través de ellos Dios desea glorificarse. ¿Recuerda? La Escritura nos dice en Hechos 10 que en una oportunidad había un hombre, Cornelio, que estaba orando, y dice que en ese momento en su oración viene un ángel y lo manda a buscar a Pedro. Y la pregunta es: ¿por qué el ángel no le presentó el mensaje o el plan de salvación? Porque la tarea de un ángel no es esa. La tarea de un ángel es llevar ese mensaje que viene del cielo o esa respuesta que Dios envía del cielo. Pero Dios necesita a esos hombres, por eso manda a buscar a Pedro, y Pedro viene y le dice, y desde ahí nosotros comenzamos a ver cuando se extiende ese lienzo, 3 veces dice la Escritura, y le dice: Pedro, mata y come. Pedro le dice: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué le está diciendo el Señor ahí? Inmediatamente está abriendo la puerta a los gentiles. Ahí nace, en ese capítulo, la puerta a los gentiles.
Entonces, como dijimos, Pablo en ese momento está siendo un canal por el cual la voluntad de Dios se extiende. Versículo 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. No sé si has visto estas costumbres a veces en la iglesia. Llevan una prenda de un enfermo, ¿cierto? Y le dice al pastor, ore por la prenda. Pero si tú te das cuenta y si tú lees atentamente este versículo, no es eso lo que se nos está explicando acá. Dice que los paños o delantales que se llevaban eran del cuerpo ¿de quién? De Pablo. De Pablo. Recuerda que Pablo trabajaba, su oficio era hacer tiendas. Entonces, cuando Pablo, lo más probable, con el calor, ¿cierto? Él transpiraba y el sudor de su frente, él se secaba con estos paños. Y esos paños se los llevaban a los enfermos. Y una vez que esos paños tocaban a los enfermos, de ellos se iban las enfermedades y los que estaban endemoniados salían los demonios. Pero no era que el poder estuviera en los paños. Había algo especial. ¿Por qué? Porque Dios estaba usando a Pablo como canal de bendición. Así que esta técnica o esto que se usa actualmente de llevarle ropa para que oren por la ropa, la verdad, aquí al menos de este pasaje no salió. Porque la ropa que se llevaba acá era la ropa del apóstol Pablo. Eran sus ropas ordinarias que usaba en su trabajo común. Ahí en Hechos 18:3 nos habla del oficio justamente de Pablo de hacer tienda. Entonces estos paños eran llevados a los enfermos, sanaban, y los que estaban endemoniados eran liberados. Ahora, esto para los habitantes de Éfeso era una práctica común. ¿Sabes por qué? Porque ellos usaban fórmulas mágicas. Incluso de acuerdo a estudios, usaban tablillas o piedras que se colgaban como amuleto para la buena suerte. Así lo veían ellos. Llevaban estas piedras, las llevaban a su casa, y de acuerdo a esto, también algunas enfermedades ellos pensaban que iban a ser sanados, también de ciertas desgracias, y también la usaban como símbolo para recibir bendición o poder espiritual. Entonces, cuando estos hombres van y toman los paños de Pablo, no creo que fueran con esa fe de llevar eso, sino que era algo común, una práctica común que ellos tenían. Y resulta que cuando llegaban con estos paños, las personas eran sanadas. Por eso es importante ver, hoy día no lo vamos a ver, lo que acontece en el versículo 19, que dice que muchos que practicaban magia y otras cosas renunciaron a esto, viendo el poder de Dios. Ya su fe no estaba basada en los amuletos, ya su fe no estaba basada en oraciones mágicas, ya su fe no estaba basada en rituales, sino que la fe comienza a estar basada en el Señor Jesucristo. Y ahora, una vez visto esto, vamos a conectar con el versículo 13. Dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estos judíos ambulantes recorrían ciudad por ciudad realizando exorcismo y magia popular. Eso hacían estos judíos ambulantes. Usaban fórmulas mágicas, rituales para expulsar demonios. El exorcista, en el fondo, es alguien que con fórmulas, ¿cierto?, religiosas, muchas veces invoca autoridad espiritual. Buscan expulsar demonios, ¿ya? Y no solo eso, sino que aquí vimos que leímos que algunos de estos hombres también los llevaban a ellos, ¿para qué? Para tener buena suerte, para orar por los enfermos, ¿cierto? Recuerda lo que pasa cuando Moisés se presenta delante del faraón. Cuando él toma la vara y esa vara se convierte en culebra. Y después dos magos o hechiceros de Faraón hacen lo mismo, pero la vara de Moisés en el fondo se come la otra serpiente, o la serpiente de Moisés. Entonces, era común para ellos realizar esto. Es una práctica común. Ahora, generalmente esta expulsión de demonios lo realizaban por medio de encantamientos, hechizos y conjuros mágicos. Pero
esto ataba más a la persona que antes. Esto lo dejaba más atado que antes. Como dijimos, esto era una práctica común entre los fariseos. Recuerden que en una oportunidad a nuestro Señor Jesucristo se le acusa de expulsar demonios en el nombre de Belcebú. Mira lo que dice Mateo, capítulo 12, versículos 27 y 28, dice así: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como dijimos, esta expulsión de demonios era una práctica común. El problema era qué medio estaban usando o qué nombre estaban usando para echar fuera a los demonios. Porque vemos a nuestro Señor Jesucristo que Él no cuestiona a estos hombres que echaban fuera demonios. Por el contrario, ellos dicen, bueno, si vuestros hijos los van a juzgar a ustedes porque ellos echan demonios. Entonces, echan fuera demonios. Y yo he llegado acá y dice, y yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. ¿Y qué significa esto? Que el reino de Dios ha llegado a vosotros por el Espíritu de Dios. Entonces, el Señor Jesús le está diciendo acá que la expulsión de demonios ocurre en el poder del Espíritu y no en un poder humano. La expulsión de demonios ocurre en el poder del Espíritu Santo. Si yo por el Espíritu de Dios, ¿cierto?, echo fuera demonios. Es el Espíritu de Dios el cual facultaba al Mesías para echar fuera a los demonios. Era el Espíritu de Dios el cual le mostraba al Mesías qué demonio estaba dentro de esa persona. Era el Espíritu de Dios viviendo en el Señor Jesucristo, que cuando Él llegaba a un lugar, los demonios se manifestaban, sin ni siquiera abrir su boca. Has venido a atormentarnos antes de tiempo, dice la Escritura. Entonces vemos trabajando acá al Espíritu de Dios y a Jesús en la liberación de demonios. Y esto justamente significaba que el reino de Dios había llegado. Jesús le está diciendo que la expulsión de demonios solo ocurre cuando está el Espíritu Santo o en el poder del Espíritu Santo y no en un poder humano. Ahora, ¿qué marca esto? Como dijimos, que el reino de Dios se acerca. La forma, amado, en que nosotros podemos acercar el reino de Dios a una persona es cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te faculta, te da poder, como dice la Escritura, Hechos 1:8, para predicar a otros, para llevar el mensaje, para orar por otros. Solo es Él. Ahora, en el contexto judío, existían muchas prácticas de exorcismo con amuletos o fórmulas o invocaciones. De acuerdo a la tradición salomónica, existían sellos y anillos mágicos para echar fuera demonios, porque se le atribuían a Salomón control sobre demonios. Entonces ellos tomaban un anillo o tomaban algo de Salomón y con eso, en el poder de Salomón, te echamos fuera. De esa forma actuaban. O también han encontrado en Mesopotamia y otras zonas alrededor recipientes y amuletos con frases, oraciones o fórmulas para encerrar o expulsar demonios. E incluso estas frases o estas fórmulas las enterraban bajo las casas, ¿sabes para qué? Para atrapar el demonio o para bloquear el poder del demonio. En base a textos y a hallazgos encontrados, se usaban nombres divinos, por ejemplo, como el nombre de Gabriel, Miguel. También se dice que en el nombre de ellos, así como el de Salomón, expulsaban demonios. Ahora, ¿qué tenemos que entender nosotros acá? Que el poder está en Dios. Una vez que Jesús viene a la tierra, Él nos alinea y nos dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Ellos no tenían claridad. Aún no había venido el Mesías físicamente. Ellos usaban ciertas fórmulas, ritos, y de esta forma iban a los hogares, oraban en las casas, ¿cierto? Pero la palabra nos dice claramente que no es por ahí. Incluso en la actualidad se le atribuyen poderes a los ángeles
¿Quién en alguna oportunidad no ha orado por el ángel de la guarda? ¿Y esto de dónde? Me imagino que lo sacaron de Éxodo 23, del 20 al 23, donde Dios envía su ángel para guiar al pueblo de Israel. Pero mira lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 8 y 9. Dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Este es Juan el amado. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. El ángel le estaba mostrando todo esto, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y dice, adora a Dios. Dios es el único que merece adoración, no los ángeles. Así que si tú le has dado un lugar de protagonismo a los ángeles o un ángel en tu vida, te digo, eso es idolatría. Eso no es de Dios. El mismo ángel le está diciendo acá a Juan, no lo hagas. Porque el único que merece adoración es Dios. Solo debemos orar y adorar solo a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dirigidos por el bendito Espíritu Santo. Entonces, como dijimos, la práctica de expulsión de demonios era algo común en el judaísmo. Y ya hasta la fecha existen algunas cosas que ellos usan. En la actualidad, por ejemplo, le atribuyen poder a la sal para eliminar energías negativas o como medio de protección. Y de acuerdo a Levítico, capítulo 2, versículo 13, ahí se nos dice que la sal debía estar en todas las ofrendas que se le presentaban a Dios. Pero ellos están haciendo otro uso de la sal. También mantener para ellos la sal en la mesa no les impide que la enfermedad entre a la casa o los males lleguen al hogar. ¿Te das cuenta cómo se usan estas fórmulas religiosas que se le atribuyen cualidades o poderes que no les corresponde? Todo esto es del Señor. Entonces, habiendo visto esto y aclarado esto, vamos ahora al versículo en el cual nos vamos a centrar. Versículo 14 dice así: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Es decir, Esceva tenía 7 hijos que estos tenían como oficio echar fuera demonios, o eran exorcistas ambulantes, por medio de los encantamientos, repitiendo frases o usando algún nombre divino. Pero ¿qué pasa con estos hombres? Estos vieron a Pablo que le iba súper bien con los demonios, que le iba súper bien con los enfermos, entonces ellos deciden cambiar la estrategia. Ya no vamos a usar el tipo de encantamiento que usábamos antes, ya no vamos a usar probablemente el nombre de Salomón, ya no vamos a usar el nombre de Abraham, ya no vamos a usar el nombre de Miguel, ya no vamos a usar el nombre de Isaac, no, ya no. Como a Pablo le está yendo bien, ¿qué te parece entre ellos si usamos el nombre de Jesús? Y por eso ellos dicen, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Eso dicen ellos, os conjuro por Jesús, ya lo vamos a ver. Ahora, este Esceva, mira lo que detalla acá, era un sumo sacerdote. Dice que era judío, jefe de los sacerdotes. O sea, había conocimiento. Y este tenía estos 7 hijos que practicaban el exorcismo. Estos 7 hermanos eran exorcistas profesionales. Y yo creo que lo que ellos quisieron es sacar provecho del nombre de Jesús, sin tener ningún tipo de relación con Él, menos con el Espíritu Santo. Y es allí donde radica el problema. Versículo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Nos damos cuenta que los demonios conocen a los verdaderos creyentes. Nos damos cuenta que los demonios conocen la verdadera autoridad espiritual.
Porque los demonios le dicen claramente acá, pero respondiendo el espíritu, en realidad era un espíritu, que después le va a sacar la mugre a 7 hombres, dice, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Cuando habla de conocer este espíritu, significa que tiene un conocimiento de el Señor Jesucristo. Y cuando dice, sé quién es Pablo, el demonio está informado y tiene conocimiento de la reputación y del ministerio del apóstol Pablo. El demonio conoce la autoridad divina que estaba en Pablo. Pero ¿sabe a qué nos llama esto también? A poner atención. Los demonios conocen nuestra vida. Los demonios saben lo que hacen tú. Y los demonios, amado, pon atención. Cuando tú te enfrentas a una situación que tienes que luchar con alguno de ellos en tu vida o por otra persona, ellos te tienen secretos. Ojo, ellos te tienen secretos. Y esos secretos te hacen perder la autoridad delante de los demonios. Hay cosas que el demonio te puede decir. Que me acuerdo en una oportunidad, una creyente, entre comillas creyente, dijo, no, yo no lidero porque no me he portado muy bien. Entonces, si yo voy a orar por alguien, el demonio va a decir lo que yo hice. ¿Te das cuenta? Aquí dice, mira, el demonio, este demonio principal que está acá, sabe quién es Jesús. Conoce a Pablo. El demonio te conoce. El demonio te conoce cuando rompes tu relación con el Señor. El demonio te conoce cuando desobedeces a Dios. El demonio te conoce cuando haces algo que va contra la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué te hace eso? Perder la autoridad contra los espíritus inmundos. Así que hay que pensar esto. Entonces, como este demonio conoce la autoridad divina y la soberanía del Señor Jesús, pero no conoce a estos 7 hombres, por eso les dice, ¿quiénes sois? Pero vosotros, ¿quiénes sois? El demonio, ¿qué está haciendo acá? Está dejando al descubierto el estado espiritual de estos 7 exorcistas. Le está diciendo, ustedes no tienen respaldo espiritual. Dios no lo está respaldando a ustedes. Qué importante esto, amado. Qué importante contar con respaldo espiritual. Sabes que una de las cosas que puede afectar tu vida es cuando no tienes una buena comunicación con el Señor. Estás expuesto a un sinnúmero de cosas. No estoy hablando de perder tu salvación, pero sí puedes caer en prácticas que no agradan a Dios y esas prácticas le abren puertas a estos espíritus inmundos para que vengan y tomen autoridad sobre tu vida, te influencien a hacer ciertas cosas y te vean postrado y te lleven a lo más bajo de tu vida y tu fe empiece a apagarse. Por eso es importante. Los demonios abiertamente acá le están diciendo, a Jesús conocemos, no nos metemos con Jesús. Y sabemos quién es Pablo. Pablo también es peligroso. Pero ¿y ustedes? No. ¿Ustedes quiénes son? Versículo 16. Y dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Contexto. ¿Cuántos espíritus malos eran? 1. ¿Cuántos exorcistas eran? 7. ¿Y qué hizo el demonio de acuerdo a lo que dice acá? Dice que saltó sobre ellos dominándolos. Y dice que pudo más que los 7. De tal manera, dice, que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. La Biblia Kadosh dice lo siguiente. Entonces el hombre con el ruaj maligno cayó sobre ellos y dominándolo les dio tal golpiza que ellos corrieron de la casa desnudos y sangrando. ¿Sabe lo que andaban haciendo esto? Vamos a ir a ver, nos contaron que aquí en este hogar hay un demonio en esta casa. Vamos a ir a liberar, vamos a ir a limpiar esa casa. Como ellos practicaban esto, tienen que haber ido súper confiados. Pero ¿qué pasó? El demonio no reconoció la autoridad de ellos.
el demonio, dice la Escritura, que saltó sobre ellos, que los dominó y ellos tuvieron que arrancar. Dice que les dio una golpiza, de acuerdo aquí a la Escritura, y ellos salieron corriendo desnudos y sangrando. Cuando hablamos de desnudo y herido, indica humillación pública. ¿Y sabes por qué? Porque una de las cosas comunes que se tenían en la guerra era desnudar a los prisioneros, para exponerlos, para avergonzarlos. Esa era la idea, humillarlos. ¿Tú sabes que el Señor Jesús fue desnudo a la cruz? Ese paño que le ponen no es real. Jesús fue desnudo a la cruz. ¿Que aquí qué nos está enseñando esto? No debemos, en primer lugar, usar el nombre de nuestro Señor Jesús como una fórmula mágica. A veces tenemos esa costumbre. A veces usamos el nombre del Señor Jesús como una fórmula mágica. No, si el Señor está conmigo. Y tú no sabes, amado, si lo que tú estás haciendo a Él le agrada o lo que vas a hacer. No sabes. Pero para que me vaya bien, nombro a Jesús. No, amado. Eso le pasó a este exorcista. De la misma Escritura nos dice que no hay que tomar el nombre del Señor Jesús en vano. No usarlo por usarlo. No, amado. El que realmente tiene intimidad, conexión con el Señor, va a tener el respaldo de Dios. Pero aquel que usa su nombre como una fórmula mágica no le sirve. Los demonios solamente reconocen a aquellos que tienen verdadera intimidad con Dios por medio del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a ellos. Recuerda que en una oportunidad al Señor Jesús le trajeron un hijo y dice que los discípulos no pudieron echarlo fuera. No pudieron liberarlo. Mira lo que dice Mateo 17:17 en la Biblia Kadosh. Dice, Yeshua respondió, gente perversa y sin confianza alguna. ¿Cuánto tiempo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganlo acá. Y cuando hablamos de gente perversa, estamos hablando de gente con desviación moral o espiritual. Eso está diciendo acá. El que está en una buena relación con el Señor tiene la autoridad de echar fuera demonios. Por eso es importante, amado, todos los días debemos presentarnos delante del Señor, entregar todo aquello en lo cual le hemos ofendido, le hemos dañado, porque todos los días pecamos. Pero todos los días debemos ponernos a cuenta. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme aquí al muchacho. Y aquí está diciendo gente corrupta y sin fe. Gente corrupta, amado. Por ejemplo, estos hombres sacaban provecho de la expulsión de demonios. Era su oficio. Ellos cobraban por sacar demonios. Tú no puedes usar el nombre del Señor Jesús para ganar dinero o como un medio económico. No. Nosotros cada vez que oramos y pedimos al Señor, lo hacemos con confianza que Él está con nosotros y con un sentido amplio de la gratitud que tenemos porque Él nos rescató de la vida que llevábamos y del destino que teníamos. Entonces, cada vez que hacemos esto, entonces entender que la única forma en la cual podemos estar capacitados para echar fuera demonios, como dice la Escritura, es cuando estamos conectados con el Señor, cuando tenemos una relación con Él por intermedio del Espíritu Santo, cuando le buscamos, cuando necesitamos su respaldo, su ayuda, que no podemos solo. Y no lo hacemos con un fin egoísta ni de lucro, sino para que el reino de Dios se extienda. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si quieres ser usado por el Señor, tienes que decirle, Señor, aquí tú eres el que debe ser glorificado. Y esto lo hacemos para que tu reino se extienda. No por nosotros, no para que la gente diga, mira el poder que tiene. No, no es nuestro poder, el poder es de Dios. Que permita, así como lo permitió con el apóstol Pablo, ser un canal por el cual
estos milagros extraordinarios se hacían. Eso es lo importante. Disponernos en las manos del Señor para que Él haga su plan en nuestra vida. Por eso, como dijimos, el espíritu maligno habla y dice que conoce a Jesús y a Pablo, pero a esos 7 no los conoce y los humilla, los golpea, los avergüenza y salen corriendo. Los demonios, como dije, conocen la verdadera autoridad de un hijo de Dios. Sin relación con Dios no hay autoridad. En esta mañana deseo, en primer lugar, invitarte y decirte, el mundo espiritual es real, es más real quizás de lo que tienes al lado, de lo que está al frente tuyo. En este mismo momento, ¿tú sabes cuántos espíritus se están moviendo en tu casa? ¿Buenos y malos? ¿Tú sabes que hay cosas que a lo mejor hoy están pasando en tu hogar, malas, que están siendo influenciadas por estos espíritus enviados del príncipe de este mundo para traer división, para traer dolencia, para traer disgusto, peleas, un sinnúmero de cosas? Si eres hijo de Dios, es momento de levantarte. Si eres hijo de Dios, tienes que limpiar esa casa en el nombre de Jesús, tomar la autoridad que Dios te ha dado, orar a Él, ponerte a cuentas con Él y salir de ese letargo espiritual. Y no dejarte vencer, como estos hombres se dejaron vencer. ¿Por qué? Porque no tenían relación con Dios. Cuando no tienes relación con Dios, permíteme decirte esto, varones, sobre todo les digo, jefes de hogar, tu familia está expuesta, tus hijos están expuestos, tu esposa está expuesta, todo lo que te rodea está expuesto. Por eso tienes que mejorar tu comunión con el Señor, para que te levantes en autoridad y los demonios, así como reconocen a Jesús, como reconocen a Pablo, te puedan reconocer y te digan, no, esa casa yo no entro, porque hay un hijo de Dios. De la misma forma, recuerda cuando Jesús, una de sus primeras predicaciones, cuando entró a una sinagoga, dice que había un hombre ahí y que el espíritu de ese hombre se manifestó. ¿Te has preguntado cuánto tiempo estuvo yendo ese hombre a esa sinagoga? Apareció Jesús y el demonio se manifestó. Así que permíteme orar en este día. Si tú estás dispuesto, si tú quieres ser un canal por el cual Dios pueda manifestarse, dile al Señor ahí donde estás: Señor, yo quiero que tú me uses para la gloria de tu nombre, no para mi fama, no para hacerme conocido, no para que otros me anden buscando, no, para la gloria de su nombre, para que su reino sea extendido. Voy a orar por ti en este día. Padre, oro en el nombre de Jesús por todos aquellos que han escuchado este mensaje y pido, Señor, ahí donde ellos están, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si ellos están dispuestos en este día, que la obra del bendito Espíritu Santo que ya mora en sus vidas se manifieste aún más. Bendito Espíritu Santo de Dios, por favor, tráele sensibilidad espiritual, trae discernimiento espiritual, para que abran sus ojos espirituales y puedan ver el mundo que les rodea. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, en este día y te pido que levantes hombres, mujeres, jóvenes, guerreros, que tomen la autoridad que usted nos ha dado, Señor, y se levanten en su nombre para sacar de sus hogares, sacar de su familia, en el nombre de Jesús, todo espíritu que está atormentando su vida y sus corazones. Oramos en este día en el nombre de Jesús, para que se levante un pueblo, Señor, deseoso, como dice su escritura, de buenas obras. Para que se levante un pueblo, Señor, para caminar por el camino que usted ya ha trazado. Bendiga cada hogar, bendiga cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Que el bendito Espíritu Santo de Dios repose en todos aquellos que realmente permitan y desean tener comunión con usted. Le doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana.